en Listening Leaders tengo el honor de viajar hasta Madrid y hacerlo con un amigo, una persona a la que conocí hace muchísimo tiempo en el IES y con la que hemos tenido muchos puntos de coincidencia profesional, aunque de forma no temporal, ¿no? En el mismo tiempo, pero hemos trabajado en algunas empresas. Él es Francisco Roca, Managing Partner de FRP Teamwork. Y es un placer tenerte aquí en Listening Leaders, Francisco Roca. Gracias por dedicarnos un ratito de tu tiempo. Sabes, Raúl, que el placer es mío. Qué gusto. Oye, Francisco, tú te has dedicado toda tu vida profesional, salvo el inicio más en el mundo financiero, pero después has pasado por la ACB, has pasado por la Liga de Fútbol Profesional, has pasado incluso por la NBA, lo he dicho en el orden inverso casi, pero te has desarrollado toda una vida profesional ligada al mundo de los deportes, pero siempre desde el aspecto de los negocios. Y mi primera pregunta que se me ocurría, que ya sé que no es nada original, es, con tu experiencia, ¿esto del deporte no es un negocio? ¿O este negocio basado en los deportes? Cuéntame un poco cómo lo ves tú. Es una buena pregunta, por supuesto. Eh, es cierto, yo he estado profesionalmente pues 25 años como ejecutivo en activo y luego he estado 4 o 5 más, pues ya no como ejecutivo, pero sí pues asesorando a diferentes entidades deportivas y por lo tanto es cierto que algo he visto de todo esto, lógicamente, ¿no? Entonces, depende de lo que estemos hablando, Raúl. El deporte profesional de alto nivel es deporte y es negocio y es algo que va tan conjuntamente unido y tan fuertemente unido que no lo puedes separar. No es posible tener deporte profesional de alto nivel, sea el tipo de deporte que sea, la disciplina deportiva que sea, sin que haya realmente detrás una capacidad de generar recursos económicos y una capacidad de generar interés mediático que haga sostenible ese deporte de alto nivel. Por lo tanto, si habláramos de ese tipo de deporte, que es el que yo he conocido directamente, tanto en la NBA como en la Liga de Fútbol como en la ACB, pues eso es así. Pero después hay una realidad deportiva que es otra, es el deporte, el grassroots, es el deporte base, es el deporte que se practica simplemente por conservar y por mejorar el estado físico, el estado de salud, incluso la felicidad de las personas. Y eso ya no tiene nada que ver con lo que estábamos hablando antes, es otro dominio del mundo del deporte, pero que es tan o más importante que el anterior. El anterior es una cuestión mediática y es una cuestión pues, de explotación de la parte del entretenimiento del deporte, y el otro tipo de deporte al que me estoy refiriendo ahora, el deporte competitivo, el deporte que deberíamos de hecho hacer todos, practicar algún deporte, jugar, correr, ir al gimnasio, etcétera, etcétera, pues eso tiene otra dimensión y se tiene que analizar de otra manera. Fíjate que yo no hago muchos amigos aquí cuando hablamos con en Estados Unidos, cuando hablan de la NBA, digo, eso no es baloncesto. Baloncesto es el baloncesto FIBA, coño, el que yo he jugado, donde la gente, donde todo el mundo tiene que tocarla, y no como aquí, que en la última, ya sabes que el partido que veas donde juegue LeBron James, las últimas 4 o 5 jugadas se las va a jugar LeBron James, sí o sí, llueve, nieve o truene, ¿no? O sea, al final es puro show business, ¿no? En donde, joder, un partido que debería durar 1 hora y media, 2 horas, al final acaba durando 4 con las paradas de televisión, con todas las paradas que se hacen con la propia corte en 4 cuartos para que haya más tiempo para ir al bar y comprarte la cerveza y el perrito, ¿no? Entonces, claro, dices, al final no sé cuánto se está perdiendo un poco la esencia del deporte, porque al final el deporte es la excusa. Todo lo que lo envuelve y quizás sea una visión un poco corta pero es un poco como lo voy viendo, ¿no? Bueno, Raúl, es difícil contraponer opiniones de una manera que yo aspire, por ejemplo, a convencerte de otra cosa, ¿no? Pero yo lo que te puedo explicar es mi experiencia personal. Yo he vivido de dentro, por dentro, vaya, cómo funcionan este tipo de entidades. Tú lo has dicho muy bien al principio, yo he estado siempre en el lado de los negocios, del marketing, de la comunicación, etcétera, etcétera, no tanto del lado deportivo,
pero por supuesto lo he conocido y profundamente, porque no tanto en la NBA, aunque también un poquito, ¿no? Pero en la Liga de Fútbol yo fui el director general de la Liga y por lo tanto tenía que conocer el lado deportivo en profundidad y he sido el presidente de la CB, por lo tanto más todavía. Por lo tanto sí lo conozco y yo te aseguro, en lo que yo he vivido, que realmente ese lado que tú denominabas más o menos, pues espectáculo, etcétera, etcétera, que es verdad, que lo eh, es lo que creamos de alguna manera los ejecutivos que estamos asociados con el marketing del deporte profesional, sobre todo el de élite. Trabajamos en ello, le damos como decís por ahí, un hype tremendo y lo vendemos de la mejor manera posible, pero cuando estás en la pista, eso es deporte. Ya. En la pista es deporte. Si los últimos 5 minutos o los 4 últimos 5 minutos los tiene LeBron James, eso no es por una cuestión de marketing, ni de posicionamiento, ni de ventas, eso es porque el entrenador decide que para ganar el partido la tiene que tener LeBron James. Y eso pasaba con Michael Jordan, y eso pasaba con Larry Bird, y esto pasaba con quien quiera. Doctor James, bueno, todos, esto no es nuevo, esto en la NBA, en FIBA, en donde quiera, esto es así. Por Bueno. lo tanto, lo único que yo podría matizar de lo que tú decías es ese aspecto. Es verdad que el deporte profesional, desde un punto de vista del desarrollo del negocio, del desarrollo de la imagen a través de los medios, en fin, de la venta a través de las diferentes formas que tienes de vender el deporte profesional, ya sea por televisión, por las entradas, por los patrocinios, los eventos, etcétera, etcétera, bueno, lo explotas al máximo. Pero cuando estás en la pista, cuando estás en el terreno de juego, cuando estás en la pista de tenis, ahí se ha acabado el marketing, eso es deporte. Me alegra porque para un romántico del deporte como yo, el que me diga que todavía hay luz después fíjate, yo te lo cuento porque yo tuve una oportunidad en la Salle de Filadelfia, un verano que me fui con unos alumnos del programa y nos recibieron allí, nos dieron un programa un poco de varias áreas, una de ellas las asignaturas era marketing, ¿no? Y un día nos dijeron, mañana no hay clase de marketing, mañana nos vamos a ver un partido de los Phillies de Filadelfia. Y yo dije, wow, buenísimo, ¿no? Qué cosa más divertida. Francisco, fue la mejor lección de marketing que yo he recibido en mi vida on the site, ¿no? Porque de repente nos recibe un tipo con pantalones cortos que era el director de marketing. Yo decía, bueno, esto ya empieza a cambiar un poco la cosa, ¿no? Y entonces nos dice, mira, os recibo aquí porque para que veáis los autobuses que están ahí, de school bus amarillos y tal. ¿Sabéis por qué estos autobuses están ahí? Y bueno, no sé, porque invitáis a niños a venir a los partidos, sean las 12 de la mañana. No, porque esos son mis clientes para los próximos 40 años. Por ellos empiezo yo a hacer esto y aquí empieza el journey, ¿no? Entonces el tipo nos fue contando cada una de las particularidades de lo que estaba pasando en el campo y por qué estaba pasando en el campo, ¿no? ¿Por qué hacían el all you can eat para niños por $8? Decía, mira, con $8 el niño se come, con media pizza que se come ya no puede más, está a reventar. Pero lo que me aseguro es que traiga a sus papás el sábado y el domingo con el all you can eat. Hacemos en los cumpleaños de los niños. O sea, cada una de las cosas, Francisco, que nos fue contando tenía una razón de marketing detrás, ¿no? Y me pareció apasionante cómo se ha profesionalizado todo ese mundo, ¿no? Sí, pero fíjate que los equipos que realmente entienden la conexión entre el deporte profesional de élite y el deporte, es decir, la práctica de su deporte, eh, salvo algunos ejemplos muy específicos, y te diré, el ejemplo súper específico es la NBA, porque la NBA en realidad pues, no tiene los equipos de la NBA, no tienen equipos de grassroots o equipos como por ejemplo puede pasar en el deporte europeo en general, también en el latinoamericano y en muchos otros sitios donde hablando del fútbol de primera división en España, todos los equipos tienen luego equipos a otros niveles y son niveles en su mayoría formativos, del cual en parte se alimentan, no en todo, pero en parte aspiran a que una parte de su plantilla profesional salga de su deporte base.
Por lo tanto, esa conexión entre el deporte, los seguidores del deporte y los participantes en ese deporte que pueden llegar o no pueden llegar al deporte profesional, realmente es muy raro, ¿eh? O sea, las posibilidades de que los niños y las niñas puedan llegar al deporte profesional prácticamente en cualquier disciplina deportiva, pues en general son pequeñas, porque eso es una, ya sabes, el deporte es como una pirámide, pero una pirámide brutalmente alta, ¿no? Donde para llegar arriba, pues tienes que pasar unas etapas donde se va quedando la mayoría de la gente porque es muy difícil. O sea, y eso es algo que yo siempre, cuando he tenido la oportunidad, les he explicado tanto en el fútbol como en el baloncesto, ¿no? Pues a los padres estos que se apasionan tanto con sus niños y con sus niñas, pues viendo rápidamente, apenas le dicen, no, oye, no está mal tu hijo, tu hija, ya ven un futuro, ¿sabes? De millonarios y demás. Calma, calma, que esto es muy difícil y llegan muy poquitos, muy poquitos. Y entonces esa conexión existe y me alegro del ejemplo que pones porque es verdad. Aunque en tu ejemplo no salía la cuestión del fin del deporte base, pero te la añado yo, y ese círculo, deporte profesional, seguidores a los que tienes que tratar muy bien y darle contenidos y darle de alguna manera pues motivos para seguir cerca tuyo y para que sigan queriendo tu deporte, tus colores, tu club, etcétera, etcétera. Y todo esto conectado con el deporte base, eso es una ecuación que ha funcionado antes, funciona hoy y seguirá funcionando en un futuro, por mucho que la realidad artificial, virtual, inteligente, ¿sabes? Nos cambie las cosas. Claro. Eso va a ser difícil. Eso Tengo dos consideraciones con eso. Una, en la parte del mundo deportivo, si nos restringimos al área deportiva, efectivamente el deporte de base en España, yo creo que a través de los colegios, de los clubes, cercanos, digamos, de las asociaciones y tal, está súper conseguido. Y hay una brecha para mí que en Estados Unidos está muy bien resuelta, que es el mundo universitario. O sea, de repente tú llegas a unos años y entonces tienes que decir si el club, el gran club te compra, o sea, digamos, o pasas a jugar en un gran club donde tienes una cierta notoriedad, o de repente te mueres del hambre y entonces terminas jugando aficionado por ahí y tal, pero ese posible engagement con el deporte profesional se pierde. Y sin embargo, en los Estados Unidos, con el mundo universitario, es un camino, es un continuo natural, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, en España yo llegué a jugar en el juvenil del Real Madrid, como sabes, ¿no? Cuando llegas a Junior, si no eres el de los 10 mejores o de los 12 mejores para estar en cualquier equipo ACB o de LEV Oro o de LEV Plata, estás muerta, pues no puedes vivir de eso, no hay manera de vivir de eso, con lo cual te tienes que enganchar al mercado de trabajo y entonces dejar de vivir. Sin embargo, la liga en el mundo de la universidad aquí en Estados Unidos, te metes en la liga universitaria y también, de nuevo, si eres de los buenos, pero mientras tanto tienes todos esos 4, 3, 4, 5 años de college en donde sigues haciendo, puedes tener incluso una remuneración, ¿no? sí, es cierto. El caso del deporte universitario en los Estados Unidos, en Canadá también un poquito, bueno, sobre todo en Estados Unidos, es un caso muy particular, es decir, no, es difícil encontrar un parangón, algo similar en cualquier otro sitio. Eso es muy americano. Mm. Incluso en universidades o en sistemas universitarios, mejor dicho, en Europa avanzados, no existe tal cosa. No es que no exista deporte, Ujú. pero no está de ninguna de las maneras al Al nivel, nivel de aquí, ¿no? claro, al nivel no solo al nivel físico-deportivo, técnico, etcétera, etcétera, sino al nivel de interés mediático por ese deporte, ¿no? En Europa prácticamente interés mediático por el deporte universitario, aunque esté un poco avanzadito en algunos países, es escaso. En España, pues es peor todavía. Realmente, no es que no exista deporte universitario, porque, en fin, existe y se practica, pero es irrelevante desde el punto de vista en el que nosotros nos estamos refiriendo ahora, ¿no? No es un deporte que se siga mayoritariamente por nadie, no es un deporte que se practique con la vista puesta pues, en las posibilidades de convertirte en profesional, como pasa en el deporte universitario de los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, aunque existe, es realmente pues
pues es un deporte al final que está orientado más que nada no a la competición que te pueda llevar a pasos más allá, sino está orientado a lo que yo te decía antes, pues a la práctica del deporte, en fin, hay buenos deportistas que salen también del deporte universitario, pero es en algunas disciplinas deportivas muy concretas y de luego no en las mayoritarias. No, entonces... Dicho esto, lo que sí es verdad es que en Europa no existe el deporte americano con la potencia que existe en Estados Unidos, pero sí existe el deporte agrupado en clubes y en asociaciones deportivas, que en los Estados Unidos por esto hay menos. Y aquí hay mucho y son muy potentes, ¿vale? Ya sean dependientes de clubes, como dependientes de federaciones, como dependientes de nadie, simplemente son clubes de gente que los ha querido formar y que acaban siendo pues entidades deportivas potentes en muchas disciplinas deportivas, y eso en Estados Unidos hay menos. Por lo tanto, esto es lo que compensa un poco ese déficit de deporte que tenemos tanto en lo que sería allí el high school como el college. Y aquí pues son clubes. Te hablaba que esta es la parte, digamos, deportiva, que efectivamente coincido contigo. Esto es un ejemplo para muchas cosas, ¿no? Porque además esa gente... Ahí en Netflix están pasando ya desde hace algunos años unas series que hablan de Last Chance U, que habla de la última oportunidad para jugadores de fútbol americano que se suben a los colleges, vienen de los community college y se suben a las ligas a través de la liga universitaria y pueden rescatarlos, gente con problemas y tal, y eso también lo están haciendo para el baloncesto. Esa, digamos, sería la visión deportiva, pero quiero llevarte a la visión del show, ¿no? Del business, que es de donde tú has desarrollado toda tu parte profesional, ¿no? Y es, oye, siendo que esto es un show, siendo que esto es un espectáculo, siendo que esto además se sustenta con los derechos de televisión en muchos casos, y sin meterme en detalles, pero yo veo el fútbol, por ejemplo, que está muy endeudado, clubes que están muy endeudados para tener una estructura de jugadores, de club, de no sé qué, no sé cuánto, tal, cuando la amenaza que hay por ahí, la amenaza de nuevos entrantes, no tiene nada que ver con eso, tienen que ver con conceptos estos como la Kings League, ¿no? Conceptos como los partidos de FIFA, que creo que hablábamos en algún momento, que una mañana estaba viendo la televisión aquí en casa en plena pandemia y de repente veo un partido radiado por unas personas, ¿no? Que estaban contando el partido en la televisión, en beIN Sports, no era una cosa pequeñita, y de repente me acerco y me quedo fijando y digo, pero si es un juego, ¿no? O sea, porque claro, con lo que tú estabas viendo eran jugadores que estaban desarrollándose en un campo y ya me terminó de dar la pauta de que era un juego que iban 7-3. Dije que esto no se da en un partido de fútbol de verdad ni de coña, ¿no? Ya sabes que soy poco futbolero, pero pensé, se me encendió la bombillita de, wow, ¿no son estas amenazas que pueden acabar cargándose el modelo actual que tenemos, puesto que la gente lo que espera es pasarte 1 hora y cuarto, 1 hora y media entretenido en la televisión, ¿no? Sí, sí, es un tema súper interesante el que pones encima de la mesa, Raúl, porque los deportes tradicionales, que son, en fin, la práctica totalidad cuando restas pues los dos o tres ejemplos que has dicho y todo el entorno del deporte del deporte virtual o de los eSports, esa parte tradicional es una parte del deporte que le cuesta mucho moverse, cambiar, evolucionar, porque tienen una tremenda aversión al riesgo. Eh, Al mismo tiempo son conscientes, incluso un ejemplo pues clarísimo es todo lo que ha pasado en fin, en relación con la potencial Superliga de fútbol en Europa y cómo las ligas domésticas pues, reaccionaron de una manera comprensiblemente radicalmente en contra de que esta posibilidad pues, se llevara a término, al menos a corto plazo, corto y medio. ¿Por qué? Porque son conscientes de que hay un fenómeno que no va tan ligado al hecho de que tú puedas tener o te puedan surgir alternativas deportivas en el mercado, que también, pero no es lo que más les preocupa, pues que sé, ligas nuevas o formas nuevas de jugar al mismo deporte. Todo esto es muy bonito, pero bueno, eso está a años luz de poder escarbar de manera
de manera significativa en su negocio, ¿sabes? En cambio, lo que sí les preocupa es la evolución de los hábitos de consumo mediático y de los gustos de la gente más joven en relación con el deporte más tradicional, porque ahí sí que hay un factor a más corto plazo que puede, y de hecho lo está haciendo ya en algunos casos bastante notorios, de hecho, que no quiero entrar ahora en polémicas y nombrarlos, pero donde realmente se está viendo que lo que antes el seguidor fuera más mayor o menos, pues no ponía en cuestión, como por ejemplo la propia estructura deportiva o las reglas de juego de un deporte, la duración, como tú decías, por ejemplo, de un encuentro deportivo, etcétera, etcétera, ahora sí se están poniendo. Hay gente que en determinados deportes dice, uy, yo no me estoy aquí viendo esto todo, no, yo me voy a ver el último cuarto de hora, o ni eso, o voy a esperar a que me hagan el resumen y es eso lo que me miro, o estoy viendo este deporte, pero estoy viendo 14 cosas al mismo tiempo, mis redes sociales, mi no sé qué, mi no sé cuántos, y todo esto es importante porque va al bottom line, como tú de alguna manera pues anticipabas, ¿no? ¿Y por qué va al bottom line? Porque el seguimiento por parte de los fans del deporte, eso al final se traduce en ingresos directos para los clubes, pero en ingresos indirectos que son muy importantes, todos los ingresos que provienen del mundo de la publicidad, del mundo del marketing en general, del patrocinio, solo se producen y solo acaban siendo ingresos reales para las entidades si realmente hay pues fans que están viendo el deporte por televisión o por cualquier otro medio, en fin, por donde te pueda llegar la señal audiovisual, ¿no? Pues, a teléfono, a un iPad, etcétera, etcétera, y que todo esto al final se pueda medir por parte de los patrocinadores y de los anunciantes y de ahí se genere un ingreso publicitario. Y ahí es donde empieza a haber una crisis que está increciendo y por lo tanto sí que de alguna manera el deporte tradicional en general, sobre todo aquel que es deporte de élite y que arrastra todavía muchísimo interés mediático, pues están intentando ver el horizonte a 5 o 10 años y a ver qué es lo que hay que hacer antes de que te pille el toro, como diríamos en España. No, no, sin duda, sin duda. Fíjate que se me agolpan, al escucharte, se me agolpan un poco las ideas. La primera de ellas es una cosa que dijo el otro día Sardá en un programa que vi en televisión, que dijo, la televisión es un electrodoméstico. Ya es, si alguna vez ha sido una caja tonta, lo es ahora, porque al final en esta pantalla 16:9 el contenido lo decides tú, ya no te lo ponen, como nos ponía a nosotros, el Canal 1 y el UHF a partir de las 6 de la tarde y tenías que comprarte el TP para saber lo que iban a poner. No, ahora tú decides qué pones y tú decides si ese partido te lo consumes en forma de resumen o te ves solamente el último tiempo o lo dejas. Antes había que grabar con el VHS, hoy no, hoy tú tienes 1000 plataformas en donde te ves la parte que te apetece. Por otro lado, también me venía a la mente una frase que le oí al director de marketing de Coca-Cola cuando dijo: nos hemos dado cuenta que nuestro mercado, nuestro competidor ya no es la Pepsi. El competidor del fútbol no es otro deporte. El competidor de la Coca-Cola en su momento dice, nosotros luchamos por la cuota de garganta. Todo aquello que pasa por la garganta del cliente, eso es contra lo que competimos. Entonces competimos con caldos, competimos con agua, competimos con leche. Entonces ellos se preocuparon en empezar a diversificar y por eso nace la diversificación y empiezan a comprar aguas, empiezan a comprar otros productos que no son solamente la Coca-Cola, ¿no? Y la tercera que se me estaba ocurriendo, y eso llevado al mundo es, oye, espera, a ver si es que nos estamos equivocando y seguimos pensando en que lo importante es el partido, la jornada, ¿no? Y la tercera es otra reflexión que me venía de cómo, por ejemplo, el mundo de la automoción también está cambiando. Hoy los fabricantes de coches tienen que decidir, no para el momento del el año que viene, ¿no? Que es, bueno, voy a cambiarle el color y voy a cambiarle el modelo. No. Es que tienes que decidir si lo vas a hacer híbrido, si lo vas a hacer eléctrico, si te vas a ir hacia el coche de... Pero que eso va a venir no está en discusión. Entonces, cuando todo eso agolpado, digo, joder, ¿cómo tiene que cambiar el mundo del deporte profesional en los próximos años? Que va a ser rapidísimo, ¿eh? Y nos vamos a dar cuenta.
Tiene que cambiar y estoy de acuerdo que puede ser una evolución rápida y seguramente no es que pueda, sino que va a tener que ser y el que no lo vea a tiempo, pues desde el punto de vista competitivo, ahora no de la competición deportiva, sino de la competición económica, pues puede quedarse en una situación muy débil, ¿no? Yo, al hilo de lo que te estaba escuchando ahora, me venía a la memoria, porque yo he tenido la inmensa suerte de conocer pues muy de cerca y de trabajar con él, pues a uno de los grandes gigantes del mundo de la gestión del deporte, como fue David Stern, el anterior commissioner of the NBA. Y yo recuerdo que nos decía, y además yo llevaba muy poco tiempo, yo entré en la NBA justo antes de las Olimpiadas de Barcelona, en octubre del 91, y allí en Nueva York, vaya, ¿no? ¿no? Sí, sí, hace 2 días. Y, hace 2 días. Y me acuerdo que el comisionado nos decía en algunas de las reuniones internas que teníamos de marketing y de análisis y de un poco lo que estamos hablando ahora, ¿no? De ver cómo tenía que evolucionar la NBA en un futuro, sobre todo teniendo en cuenta que la intención del commissioner era que nos internacionalizáramos. Esa fue la razón por la que yo llegué a la NBA, para formar parte del departamento internacional que intentara, y lo logró de una manera tremenda, ¿no? Pues esparcir y introducir la marca NBA prácticamente por todo el mundo. Y nos decía, ¿quién es nuestro competidor? Máximo. ¿No? Y claro, pues todo el mundo pues, tenía sus opiniones, pero casi siempre dentro del entorno del deporte. NFL, el fútbol europeo, si es que acaba instalándose en Estados Unidos, no, el béisbol siempre va a ser el béisbol, etcétera, etcétera. Él decía, pues no, estáis completamente equivocados, nuestro máximo competidor es Disney. Y tenemos que vigilar muy de cerca cómo hacen las cosas, cómo atraen al público joven, cómo lo mantienen, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquello a mí, igual que a mí me abrió los ojos, porque vamos, a mí no se me hubiera ocurrido en aquellas reuniones dar con la clave que él tenía en la cabeza. Y cuando lo reflexionabas decías, caramba, tiene toda la razón. Estos son los que realmente saben cómo atraer y cómo mantener a la gente joven, porque es lo que nos interesa a nosotros, porque el público de la NBA antes y ahora es un público muy heterogéneo. En los pabellones, pues bueno, como es tan difícil conseguir una entrada para los partidos de la NBA o un abono para los partidos de la NBA, pues realmente el público que acude a los pabellones en la NBA, pues bueno, pues es muy particular. Hay que tener medios económicos para poder ir a ver partidos de la NBA en general, ¿no? Pero en cambio los seguidores es otra cosa. Y es donde había que trabajar muchísimo y es donde había que tener muy presente que había gente que no era del mundo del deporte que nos podía estar pues realmente cercenando las posibilidades, si no nos espabilábamos, de también atraer de manera significativa y con éxito pues a gente joven y a joven adulto, etcétera, etcétera, tanto hombre como mujer. Ujú. Oye, cuéntame, no te quiero robar mucho más tiempo, sé que andas con Lo, lo, lo que necesites. con mil proyectos, pero me gustaría conocer qué tienes en la cabeza, qué planes tienes, qué le sigue a Francisco Roca el día de mañana, qué quiere ser cuando sea mayor. Bueno, yo ahora te lo dije fuera de micrófono, no me importa decirlo dentro del micrófono, ahora estoy descansando un poquito, porque tenía ganas de tomarme un año sabático o algo parecido, si no es un año, serán unos cuantos meses, descansar, reflexionar y demás, ¿no? Entonces ahora mismo lo que estoy haciendo es eso, descansar, liberar la mente. Estoy avanzando en una tesis doctoral Ujú. que puse en marcha no hace mucho tiempo. Y después me interesa mucho, porque es algo que es una carrera que hice, la educación, y es una cosa que a mí siempre me ha interesado muchísimo y siempre he intentado pues, relacionarla con todos los puestos de trabajo que he tenido. Entonces también pues, estoy colaborando con entidades que son entidades que apoyan los procesos de formación en el deporte, tanto ejecutivo como no. Y entonces, básicamente me dedico a eso. Entonces, por lo tanto, en cuanto a cuestiones profesionales propiamente dichas, ahora realmente poco o nada, porque quiero descansar.
y en unos cuantos meses pues veré a ver qué cosas me atraen y sigo participando. He dicho que no es exactamente verdad, pero sí que me gusta colaborar con entidades, sobre todo del mundo más bien federativo, y en deportes que les cuesta mucho realmente generar ingresos recurrentes en su deporte. Y entonces sí que me gusta colaborar con alguna de estas entidades, estudiar cuál es su caso, darles consejos, y bueno, y que me tengan a su disposición para resolver dudas. Esto sí lo hago, y esto ya no lo considero profesional porque no cobro un duro de todo esto, por lo tanto lo hago simplemente porque realmente me apasiona, ¿no? Pero vamos, si me lo preguntas de aquí a 8 o 10 meses, a lo mejor te lo sé indicar con mayor precisión. Buenísimo. Francisco Roca, Managing Partner en CRP Teamwork, te agradezco mucho el tiempo que nos has dedicado. A mí se me ha ido el tiempo así que te agradezco mucho y nada, que la conversación continúe y que nos podamos seguir viendo muchos años y contando y cambiando impresiones de todo este tipo de cosas que nos apasionan a ambos, ¿no? Cuenta con ello, Raúl. Muchísimas gracias a vosotros. Pues hemos llegado al fin de nuestra entrega. Esperamos que haya sido interesante para ti. Si quieres saber más de lo que hacemos, escuchar entregas anteriores o leer las entradas del blog, no dejes de entrar en depersonas.com. Nuestra promesa de valor es ayudar a las empresas en sus procesos de cambio con quienes los hacen posible, que no son otros que las personas. Te esperamos en la siguiente entrega en De Persona Radio. Hasta entonces.